Soy el profesor Benito Codina del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Quisiera hablarles acerca de las habilidades sociales importantes para el desplazamiento independiente de los niños con una deficiencia visual. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de habilidades sociales nos estamos refiriendo a la presencia de determinados componentes, como puede ser la seguridad a la hora de efectuar una determinada tarea social, una actividad social, la autoestima, o sea, el valor que se da el niño a sí mismo a la hora de interactuar con los demás o de llevar a cabo una tarea de carácter social, su independencia, o sea, la capacidad que pueda tener, que tenga para hacerlo por sí mismo, la confianza que le pueda dar el hecho de llevarlo a cabo y por lo tanto la seguridad de hacerlo bien, que sea esa habilidad social normativa, o sea, ajustada a patrones sociales, aquello que es habitual, que es común, y por último, que cuando nos planteemos la inclusión de una habilidad social, tengamos presente que ésta esté ajustada a la edad. Las habilidades sociales se desarrollan en determinados momentos del desarrollo, por lo tanto hay que ir incorporándolas en el repertorio del niño siempre y cuando éste la necesite y sea común a otros de su misma edad. Una habilidad social muy importante es la que tiene que ver con la comunicación no verbal, sobre todo cuando la vinculamos con las habilidades de desplazamiento independiente de los niños con un déficit visual. Es una parte inseparable de las interacciones sociales y entre ellas se encuentra la apariencia, o sea, la imagen que damos, la vestimenta, la forma de vestir, la expresión facial, o sea, cómo nos expresamos a través de nuestro rostro, la conducta visual, cómo interactuamos con los demás a través de nuestra mirada, independiente o no de que dispongamos de visión útil, la posición corporal, la posición de nuestro cuerpo, qué postura adoptamos a la hora de interactuar con los demás, las claves vocales, la forma de expresarnos, la forma de emitir sonido y la distancia interpersonal, que tiene que ver fundamentalmente con el espacio que damos a otras personas a la hora de llevar a cabo esas interacciones sociales. Veamos algunas de ellas con detalle. En primer lugar, el movimiento corporal. Recordemos que cuando hablamos de movimiento no solamente nos estamos refiriendo a la expresión de nuestro movimiento, sino también a cómo percibimos el movimiento de los demás, por lo tanto tiene un carácter receptivo. Nos referimos a los gestos, a la forma de llevar a cabo gestos fundamentalmente faciales, pero también corporales, que pueden suponer indiferencia, que pueden suponer enfado, que puede suponer relajación. Nuestra posición corporal, que puede conllevar una imagen de atención o de concentración, los movimientos corporales, si son graciosos, si por el contrario son tensos, eso puede facilitar o no la comunicación interpersonal. La conducta visual, que es mantener la mirada hacia quien nos habla, dirigirnos hacia él con nuestro rostro, con nuestros ojos. Y por último, las expresiones faciales, tan comunes, sobre todo entre los latinos, que pueden significar aspectos tales o emociones tales como enfado, ira, alegría, tristeza. Hablemos también de las características físicas. Está claro que la imagen es lo que primero entra a la hora de comunicarnos, lo que nos llama la atención o por el contrario nos desagrada de otra persona. Por lo tanto, estamos hablando de tener una imagen adecuada, siempre de acuerdo a la edad de la persona que la esté ofreciendo. Quiere eso decir la forma de vestir, quiere eso decir la limpieza, quiere decir también la atracción en esa imagen, o sea, la capacidad de conseguir empatía, la capacidad de ser capaz de resultar atractivo, por lo tanto, en este caso, facilitar esas interacciones o por el contrario, rechazarlo. Esos son elementos que tienen que ver con aspectos que hay que incorporar dentro del repertorio del niño: higiene, imagen, atracción. Hablemos del contacto interpersonal. Fundamentalmente nos referimos al contacto físico. Acciones tales como dar la mano, o besar, o abrazar, son aspectos claramente sociales. Por lo tanto, tendremos que enseñar a cómo dar la mano y eso tiene que ver con elementos de carácter conceptual. Por ejemplo, la direccionalidad. Dirigiremos la mano derecha hacia el lado izquierdo de nuestro interlocutor para dar esa mano. Hay que ofrecer la mano o pensar que aunque la otra persona no lo diga, quizás está ofreciéndonos la suya para iniciar o para finalizar un contacto social. El hecho de besar, cómo se debe besar, dónde se debe besar, en función de si es un chico o una chica, o es un amigo, o es un familiar, o es un desconocido. El abrazo, cómo se efectúa
efectúa el abrazo? ¿Qué componentes tiene el abrazo? ¿Dónde se abraza a la persona? Esos son elementos que tienen que ver con el contacto personal, como hemos indicado. Claves vocales. Bien, deberíamos partir del conocimiento acerca de lo que se debe o no se debe decir a la hora de hablar. Hay palabras, hay frases que son inadecuadas en un determinado momento o en un determinado lugar, en un determinado entorno. Pero no solo eso. También habrá que enseñarle al niño y a la niña qué tono hay que utilizar, porque los tonos indican también estados anímicos, de enfado, de alegría, de tristeza, el ritmo. Si se habla pausadamente o se habla muy aceleradamente, podemos conseguir mayor o menor atención por parte del interlocutor. La articulación, con mayor claridad, es más fácilmente comprensible nuestra charla, nuestra expresión. Por lo tanto, hay que enseñar a articular correctamente. El empleo de expresiones verbales, tales como sea reír, sonreír, llorar, chillar, susurrar. No se trata solamente de conocer el concepto verbal, sino también la expresión asociada. ¿Qué diferencia hay entre una risa y una sonrisa? Entre el llanto o el chillido, entre el susurro y el habla normal. Y por último, un elemento difícilmente percibible si no se trabaja, que es la ironía, el doble sentido. Saber cuando una misma frase tiene un sentido, digamos, normal o un sentido irónico, cuando una palabra puede tener doble sentido o no. Y eso debe ser no solamente expresable, sino también comprensible por parte del niño o la niña con un déficit visual. Hablemos del lenguaje proxémico. Aquí nos estamos refiriendo a las relaciones de proximidad o de alejamiento durante una interacción. Y nos estamos refiriendo a las posturas que hay que adoptar para esa proxemia, a la existencia o no de contacto físico, a la dependencia de la cultura. Hay culturas en las que esa distancia física puede ser menor, en otras mayor y hay que conocerla. Y por último también las situaciones. Hay situaciones en las que se favorece esa distancia física y en otras en las que se favorece el alejamiento. Por ejemplo, no es lo mismo una situación lúdica que una situación formal, por ejemplo, en un centro religioso, etc. ¿Cuáles son los espacios que tienen que ver con la proxemia? Bueno, básicamente se establecen 4. En primer lugar, el íntimo, que va entre los 0 y los 15 centímetros. Digamos que son aquellos que están vinculados con relaciones afectivas, de abrazo, beso, estrechar la mano. Hay otros de privacidad, que si bien tienen una alta proximidad, digamos que mantienen una cierta distancia física, que irían entre los 15 y 45 centímetros. Por ejemplo, a la hora de conocer una persona, de acercarnos a ellas para mantener una conversación. Otra que es la causal personal. Se establece fundamentalmente entre grupos o en interacciones dentro de un grupo, que va entre los 45 y los 120 centímetros. Y por último, la de carácter social o consultivo, que suele ir entre el 1,5 metros y aproximadamente los 3,5 metros. Y en este caso estamos hablando de inicios de interacciones o de interacciones alejadas que dan paso luego a otras relaciones más estrechas, como pueden ser las personales causales o las de privacidad. También hay que enseñarles el empleo de accesorios, que se refiere básicamente a aspectos o elementos tales como perfumes, ropa, accesorios de belleza, joyas y bisutería, cuándo se deben y cuándo no se deben emplear, cuándo se pueden emplear unos y cuándo otros. Y no solamente el conocimiento de su empleo, sino también de su uso, de cómo se manipulan. El entorno. Hay que conocer factores ambientales que favorecen la comunicación, como puede ser el mobiliario. Hay mobiliarios formales, mobiliarios informales, la decoración interior, lo mismo, hay la denominada decoración cálida o la decoración fría. Hay que saber conocer esos conceptos. La iluminación, también podemos hablar de iluminación cálida, de iluminación profesional, y aunque no se vea, hay que saber la diferencia entre una y otra. Hay olores que son agradables, otros desagradables, olores que caracterizan entornos, por ejemplo, hablamos de olores de entornos clínicos o de panadería. Los colores, hablamos de colores chillones, hablamos de colores apagados o de colores tenues. Los ruidos intensos, desagradables, ruidos agradables como puede ser el ruido del mar o de una música sinfónica. Hablamos precisamente de esa música o de la temperatura, cuando una temperatura es gélida, fría, cálida, calurosa. Esos son elementos que tienen que ver con el conocimiento de los factores ambientales del entorno. Todo esto lo podemos establecer a través de estrategias de enseñanza. La más fácil de todas es el aprendizaje vicario. O sea, fundamentalmente aprender a través de la imitación. Eso se favorece si existe un resto visual funcional, o sea, si existe visión en ese menor con la presencia de una pérdida grave.
Por el contrario, podemos utilizar otras, como puede ser el modelado, o sea, la imitación. Ver lo que hacemos nosotros y modelarle, o sea, repetir aquellos gestos, aquellas posturas, aquellas expresiones que hacemos nosotros. La dramatización, o sea, la representación de una determinada conducta no verbal en un determinado lugar o en una determinada circunstancia. El role playing, o sea, jugar a distintos roles dentro de una interacción visual, como persona que se expresa o como persona que recibe una determinada información. La instrucción en asertividad, o sea, enseñar a dirigirnos a los demás, a pedir información, a iniciar la comunicación, los debates, los grupos de discusión, o bien el aprendizaje significativo, o sea, incorporar en el repertorio del niño elementos nuevos a partir de otros que ya él poseyera. Por ejemplo, a partir de la existencia de conceptos simples, como puede ser aquellos relacionados con los olores o con las formas, hablarle de los olores que son agradables o desagradables, o bien de los espacios que son cálidos o que son fríos. Por lo tanto, todas estas estrategias de enseñanza pueden servirnos a introducir un elemento clave, que es la comunicación no verbal, tan relevante a la hora de hablar de las habilidades de desplazamiento independiente, porque estas se producen en entornos sociales, por lo tanto la interacción con otras personas se va a producir de cualquiera de las maneras. Muchísimas gracias.